Queremos encontrar la función y de x para x mayor que 0 que satisfaga la ecuación diferencial separable y de x es igual a la cantidad 9 más 16x dividido por y al cuadrado. Con la condición inicial y de 1 es igual a 2. Entonces, como sabemos que la ecuación diferencial es separable, nuestro objetivo es escribir la ecuación diferencial dada en la forma en que tenemos una función de y veces d es igual a una función de x veces dx. Una vez que lo tengamos en esta forma, integraremos ambos lados y luego resolveremos por y. Entonces nos dan d de x es igual a la cantidad 9 más 16x dividido por y al cuadrado. Comencemos escribiendo esto en forma diferencial para que podamos pensar en multiplicar ambos lados de la ecuación por dx, lo que nos daría diferencial y es igual a 9 más 16x. Dividido por y al cuadrado por dx. Entonces queremos una función de y a la izquierda, y una función de x a la derecha. Por lo tanto, no queremos que esta y esté al cuadrado aquí en el denominador, por lo que si multiplicamos ambos lados de la ecuación por y al cuadrado, o, si queremos, y al cuadrado sobre 1. Observe cómo en el lado derecho, los factores de y al cuadrado se simplifican a 1, así que ahora tenemos y al cuadrado 10 igual a. Observe que aquí tenemos la cantidad 9 más 16x dividida por x. Escribamos esto como dos fracciones separadas, como 9 dividido por x más 16x dividido por x. Y esto se multiplica por dx. Ahora simplifiquemos este lado derecho. Ahora observe cómo un factor de x se simplifica, por lo que tenemos y al cuadrado 10 igual a 9 dividido por x más 16 veces dx. Entonces, finalmente tenemos una función de y veces 10 igual a una función de x veces dx. Entonces ahora integraremos ambos lados de la ecuación y resolveremos para y. Bueno, la antiderivada de y al segundo con respecto a, y sería y al tercero dividido por 3 más una constante, pero también tendremos más una constante a la derecha. Así que solo pondremos el más e a la derecha. Entonces, esto va a ser igual a la antiderivada de 9 dividida por x es la misma que la antiderivada de 9 veces 1 sobre x, entonces tenemos 9 veces el registro natural. Normalmente tendríamos el valor absoluto de x, pero observe como aquí nos dicen que x es positivo, así que solo podemos escribir log natural más la antiderivada de 16 sería 16x. Y más nuestra constante que llamaremos e sub 1. Ahora queremos resolver esto para y, comencemos multiplicando ambos lados de la ecuación por 3. Entonces tenemos y igual a cubos. 27 registro natural x. Más 48x. Más 3 veces c sub 1. Dejemos que c sea igual a 3 veces c sub 1, para que podamos escribir más c. Entonces tenemos y al cubo igual. (27 registro natural x) más 48x más c. Ahora queremos y no y al cubo, así que ahora elevemos ambos lados de la ecuación a la potencia de 1 3. También podríamos sacar la raíz cúbica, pero usemos exponentes racionales. Así que ahora tenemos y, que en realidad es una función de x, así que escribamos esto como y de x es igual a la cantidad 27 log natural x. Plus 48x plus c elevado a la potencia de 1 3. Entonces esta sería nuestra solución general. Pero ahora se nos dice que y de 1 es igual a 2, así que ahora encontraremos la solución particular que será la solución al problema del valor inicial. Entonces, si y de 1 es igual a 2 cuando la entrada o el valor x es 1. La salida o el valor y es 2. Entonces esto nos dará la ecuación 2 iguales. 27 registro natural 1. Más 48 veces 1. Más c. Todo elevado a la potencia de 1 3. Bueno, el registro natural 1 es igual a 0, por lo que sería 0. Entonces tendríamos 2 iguales, esto sería 48 más c.
elevado a la potencia 1,3. Ahora para resolver c, queremos deshacer esta potencia de 1,3, así que ahora cubicaremos ambos lados de la ecuación. Lo que nos da 2 a la tercera u 8 iguales. Si multiplicamos estos exponentes, tendremos un exponente de 1, así que solo tenemos 48 más c. Si restamos 48 en ambos lados, observe que tenemos c es igual a 40 negativo. Entonces, ahora que hemos encontrado la solución general, y acabamos de encontrar el valor de c, ahora podemos encontrar nuestra solución particular. Sustituiremos 40 negativo por c. Entonces nuestra solución particular sería y de x es igual a la cantidad 27 log natural x. Más 48x. Menos 40. Elevado a la potencia 1,3. Ahora, antes de continuar, avancemos y grafiquemos nuestra solución sobre el campo de dirección que correspondería a nuestra ecuación diferencial. Entonces el campo de dirección, o campo dependiente, se representa aquí en rojo. Como sabemos que y de 1 es igual a 2, nuestra solución debe contener el punto 1,2, graficado aquí en verde, y nuestra solución está graficada aquí en azul. Primero, observe cómo nuestra solución pasa por el punto 1,2, y también encaja bien en el campo de dirección, lo que significa las pendientes de los segmentos en el campo de dirección. Parecen darnos las pendientes de las líneas tangentes de nuestra función en un punto dado. Espero que hayas encontrado esto útil.